bien, en esta lección vamos a continuar modelando nuestro superhéroe. Ok, vamos a activar Wireframe and Shaded. Ya tenemos la parte de atrás. Hemos acomodado de mejor forma vértices. Obviamente podemos seguir acomodando un poquito mejor. Vamos a completar ahora lo que sería el mentón. Nos vamos a nuestra vista side. Seleccionamos los dos bordes del mentón. Y vamos a extruir hacia atrás. Obviamente para formar lo que sería el mentón podemos rotar ligeramente la geometría. Volvemos a extruir. Volvemos a rotar un poco la geometría. Ok. Y vamos a unir vértices. Precisamente serían estos dos vértices. Unimos. Ok. Y obviamente estos dos. Presionamos la G. Y rápidamente hemos unido vértices. Podemos acomodar un poquito activando X-Ray de igual forma. Buena transición, obviamente aquí vamos a distribuir de mejor forma los vértices. Te das cuenta qué buena curva tenemos de la boca hacia la parte de abajo. Te das cuenta que aquí vamos a empezar ya a distribuir mejor todos estos vértices que teníamos anteriormente, incluso formando una especie de curva o una U, ok. En realidad no parece una U, es una curva. Aquí podríamos de igual forma distribuir mejor los vértices y formar esta curva, ok, que luzca mucho mejor la distribución. Te das cuenta que ya empieza a agarrar mucho más forma el modelo. Podemos bajar un poco. Ok, podemos mover hacia arriba ligeramente y curvearlo hacia abajo para que luzca mucho mejor. Lo mismo aquí. Obviamente la curva va hacia arriba. Ok. Y justo lo mismo aquí. Podemos mover hacia enfrente, curvear. Podremos empezar a curvear ligeramente hacia atrás. Pero como previamente ya habíamos acomodado vértices, te das cuenta que ya es mucho más rápido y fácil. Ya simplemente te vas guiando con la curva de abajo, la curva de al lado. Y ya es más fácil tener una mejor distribución de caras y vértices. Porque previamente ya habíamos dejado mucho más ordenada la geometría. Aquí sí podríamos elevarla ligeramente el último vértice. Lo mismo aquí, sobre todo en esta parte es donde no ordenamos bien los vértices, los últimos tres vértices finales. Aquí me parece que ya está mejor. Incluso podemos mover ligeramente. Ok, y ya está lo que sería el mentón. Obviamente aquí podemos mover vértices. Te das cuenta que buenas curvas tenemos de la boca hacia abajo. Buena curva. En esta parte incluso podríamos mover ligeramente hacia atrás. Ok, viene una buena curva y obviamente la punta. Ok, una buena curva en el mentón. Podemos alargar ligeramente aquí. Y aquí donde termina el mentón. Podemos ir a la vista front. No olvidemos. Acomodar en la vista front. Incluso me gustaría acomodar vista front y vista perspectiva. Ok. Puedes ocultar la grilla, recuerda, si te estorba. Incluso no lo había hecho, pero sería bueno para que no estorbe. Ok, sería la parte del mentón. Este sería el vértice que está enfrente. Justo aquí. Ok. El vértice de enfrente y este estaría justo aquí. Que no quede en la línea, ya que se vería la transición muy rígida, sino que quede en la línea y posteriormente el otro un poco más abajito para que exista esta curva. Ok. Ok, podemos incluso desactivar X-Ray. Acomodar un poquito mejor nuestras curvas en la vista front.
cuenta cómo empieza a lucir muy bien nuestro modelo. Igual aquí podemos suavizar un poco la transición, metiendo un poco esto y respetando nuestra curva, obviamente. Lo mismo aquí. Incluso aquí me parece que es donde tenemos que distribuir de mejor forma vértices, moviéndolos hacia abajo un poco. ¿Sí? Para mantener esta buena curva aquí enfrente. Pero de igual forma no descuidar la vista side. Así es que vamos a distribuir de mejor forma en la vista side. Incluso me parece que se ha mantenido una buena curva a pesar de que movimos los vértices. Ok, y obviamente aquí incluso podríamos ya sea meter lo que es un loop justo aquí. O simplemente distribuir mejor lo que sería el loop ya existente. Me parece incluso meter otro loop. Ok. Regresamos a modo objeto, insertamos ese loop. Y obviamente hay trabajo por hacer, acomodar vértices. Incluso me parece que acá hay demasiados vértices. Incluso no voy a meter un loop. Sería más bien distribuir ya los existentes, porque ya sería exceso de geometría. Simplemente distribuir mejor los ya existentes, que son estos. Ok. Y aquí prácticamente distribuir más hacia el costado. Que eso lo podremos hacer fácilmente en la vista side. Centrar mucho más estos vértices. Ok, ya que si metiéramos ese loop, habría un amontonamiento de vértices. Podemos rotar para más rápido. Te das cuenta que ya hay una mejor distribución en esta zona. Y ahora sí vamos a terminar de formar la parte de aquí abajo, donde prácticamente termina el mentón. Podríamos seleccionar todos estos bordes. Presionamos la tecla F para enfocarnos a ellos. Obviamente los bordes de atrás. Extruimos, vista side. Y acomodar vértices. Okay. Dejamos preparado ese que se mira ahí. Levantamos un poco estos vértices. Teniendo en cuenta que falta el cuello. Obviamente estos vértices ya irían hacia la parte de acá atrás. Formando la nuca del cuello. Y obviamente podríamos unir vértices. Ok, vamos a unir estos. Checamos desde la vista front como luce. Podemos meter ligeramente. Este obviamente podemos meter un poco. Lo mismo este. Ok, ya tenemos lo que sería la parte del cuello. Vamos a acomodar un poquito vértices aquí. Distribuirlos de mejor forma. Esta curva hacia adentro. Desde la vista side, desde luego. Este vértice aquí para redondear un poco el cuello. Lo mismo aquí. Lo mismo este vértice. Que siga habiendo buenas curvas, obviamente. Empezar a centralizar un poco más estos vértices. Mover este hacia atrás ligeramente. Siempre manteniendo buenas curvas. Ok, y podríamos nuevamente extruir hacia abajo. Incluso aquí me parece que estamos perdiendo un poco esa curva. Vamos a remarcarla un poco porque la estamos perdiendo. Esa curva hacia el centro. Lo podemos remarcar ligeramente. Y obviamente ganar esa curva en esta parte, metiendo esta geometría. Ok, asegurarnos de que luzca correcto.
Y ahora sí, nos vamos a modo borde. Seleccionamos nuevamente los bordes para formar el cuello. Incluso me parece que aquí ya podríamos incluir el borde del mentón. Ahora sí, en base a esto podríamos formar lo que sería el cuello, extruyendo hacia abajo y obviamente acomodando vértices. Esto ya sería parte del cuello. Y justo en esta zona ya podríamos formar una línea recta para posteriormente conectarla con nuestro torso. Pero prácticamente ya estaría el área del mentón. Ok, activamos X-Ray. El área del mentón y el cuello perfectamente formados. Buscamos la vista front. Luce bien, si acaso vamos a expandir un poco en esta parte. Y en la vista perspectiva, te das cuenta que ya empieza a lucir mucho mejor nuestro personaje. Obviamente le falta mucha forma porque faltan los detalles principales, que es el ojo, la boca y la nariz. Pero enfocándonos solo en la silueta o en la cabeza, luce perfecto. Incluso vamos a empezar a distribuir de mejor forma los vértices en esta parte. Voy a activar X-Ray, sobre todo en la parte externa, en toda esta parte, hacerlo un poco más ancho, ya que obviamente es más ancho el personaje. Desde aquí, siempre respetando esa silueta. Abrir un poco. Ok, ya luce mucho mejor. Desactivamos X-Ray. Te das cuenta que ya tiene esa buena silueta. Ahora su mentón está muy picudo. Obviamente es fácil quitarle esa forma de pico. Simplemente que las líneas se unan rectas o casi rectas. Lo mismo en el área del cuello. Ok, checamos la vista perspectiva. Cuello obviamente igual forma. Empezar a tener una mejor transición en el área del cuello. Aquí obviamente tendríamos que empezar a abrir el cuello, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Te das cuenta que ya empieza a tomar mucho más forma. Eso me parece correcto. Y una buena vez empezar a abrir lo que sería el cuello, pero sí sería necesario conectarlo primeramente. Ok, para empezar a dar la forma del cuello, vamos a eliminar la otra mitad, seleccionamos esta pieza y nos vamos a lo que es Mirror Geometry o Mirror Polygon. En este caso el menú dice Mirror Polygon. Obviamente nos aseguramos de que no haya desplazamiento y la distancia mínima de unión. Presionamos el número 3. Nos aseguramos de que no haya errores de unión al centro y ya está. Ok, ahora vamos a empezar a redondear esta parte. Obviamente luce bien la cabeza, pero en esta parte luce un tanto extraño, boludo. Ok, así es que vamos a corregirla rápidamente. Seleccionamos vértices. Podemos activar la reflexión dejando presionada la tecla W, botón izquierdo del mouse, reflexión, reflexión. Y ya está activo el eje X. Si tu eje X no está activo, puedes seleccionar el eje X, sería el correcto. Ok, para empezar a corregir un poco la forma en la parte de acá atrás. Cerrar un poco, abrir un poco en esta zona. Ok. Que obviamente sí se vea redondeado, pero no en exceso. O sea, tampoco es para tanto. Parece que luce bien. Viéndolo de arriba, ok, luce correcto. Vamos a ver si luce mucho mejor ahora. Ya no luce esa bola en esa parte. Incluso podemos ir checando, asegurarnos de que luzca bien.
Y ahora sí podríamos ir a modo borde. Seleccionamos todo este borde. Podemos desactivar la reflexión, obviamente. Vamos a la vista front y empezar a abrir esta parte. Ok, de acuerdo a la referencia. Incluso desde la vista side me parece podríamos acercar un poco más a esta zona. Justo donde empieza a abrir. Podemos acomodar vértices. Ok, que empieza a quedar más de acuerdo. Obviamente a nuestra referencia. Te das cuenta que prácticamente ya solo es guiarte por la imagen. No es nada difícil. Ok, presionamos el número 3. Aquí es donde empieza a abrir el área del torso para nuestro personaje. Incluso me gustaría crearle una especie de detalle en la parte de acá atrás para darle un poco más de forma. Ok, que se vea mejor. En la parte central. Crear esa especie de entrada que se nos forma a muchas personas. Activamos la reflexión, obviamente. Esa especie de entrada sutil, incluso podríamos botar. Lo mismo en la parte de abajo. Esa especie de zanjita en la nuca. Presionamos el número 3. Te das cuenta que ya le ha dado mucho más forma. Y obviamente podemos darle forma en la parte central. Ok. Del cráneo. Que luzca correcta la transición. Ok, incluso aquí emparejarla. Lo mismo aquí. Podemos mover ligeramente hacia arriba. Ok, que exista esa redondez siempre en el cráneo. Lo mismo aquí. Podríamos posiblemente mover hacia enfrente. Hacia arriba. Ok, preocuparnos porque todo luzca correcto y en su lugar. Presionamos el número 3. Y te das cuenta que ya luce esa especie de detalle en la parte de atrás, esa zanja que se forma muchas veces. ¿Okay? E incluso me parece que en esta parte de atrás está faltando un poco redondear, pero sería sobre todo en esta parte del costado. Vamos a hacerlo rápidamente. Para hacerlo más rápidamente podemos mover ahora caras. Podemos mover estas 6 caras ligeramente hacia el centro. Incluso estas dos podemos moverlas ligeramente. Presionamos el número 3. Ya luce mucho mejor. Lo que pasa es que lucía muy ancho. Y prácticamente ya empezamos a obtener la forma general del personaje. Ok, vamos a acomodar vértices. Recordemos que es de las partes cruciales o más importantes a la hora de modelar. Acomodar perfectamente los vértices. Que haya muy buena distribución. Antes de empezar a formar lo que sería la oreja. Obviamente aquí dar esa buena distribución. Hacia el cuello. Nos vamos a la vista front. Presionamos el número 3. Nos aseguramos de que luzca bien. Obviamente a medida que baja el cuello se va a ir haciendo ancho. Justo como en la vista front. Pero prácticamente ya empezamos a tener una buena transición. Incluso podríamos redondear un poco esta zona central. Y los vértices. Ok. Recordemos que sería una forma elíptica hacia atrás. Si te das cuenta que del medio luce un tanto sumido, debería de ser una zona más elíptica, una forma más elíptica hacia atrás. Por eso es esto de
redondear los vértices. Aquí podemos crear una mejor transición. Ok. Que exista esa curva hacia atrás correcta. Lo mismo aquí. Mover hacia enfrente. Y lo mismo atrás, ok. Redondear de mejor forma. Moviendo vértices, obviamente. Ok. Y te das cuenta cómo empieza a lucir mucho mejor. Esa redondez hacia atrás, obviamente aquí mover hacia enfrente ligeramente. Vamos a la vista perspectiva, ya luce mucho mejor. Ya hemos creado esa forma redonda, ya empieza a tomar mucho más forma nuestro personaje. En nuestra siguiente lección vamos a empezar a formar lo que serían las orejas, ¿ok? Para posteriormente ya empezar con el detalle de los ojos, la boca y la nariz.